Nuevamente, jóvenes, aquí por este medio vamos a explicarles a ustedes la ley de suma que se da en las probabilidades. Estamos en la página 157 de su texto. Ahí estamos en esa página. Entonces, antes de explicar los ejemplos que están en el libro, vamos a hacer algunos nosotros para tener una idea de lo que está pasando. ¿Qué sucede si a mí me dicen, bueno, qué probabilidades hay de que a la hora de tirar el dado obtenga 2? Entonces, la probabilidad de que yo obtenga 2 va a ser 1 sobre 6. Recuérdense que la cara del 2, estamos hablando de la cara del 2. Y solo hay una cara. Por supuesto, una cara que tiene dos puntitos, ¿verdad? Entonces solo una cara. Y el dado tiene 6 caras. Bueno. Me dicen a mí, bueno, ¿qué probabilidad hay de que salga 5? Entonces, yo tengo acá 5 y solo hay una cara. Entonces, es 1 sobre 6. Si yo sumo, y aquí viene la ley de suma, si yo sumo 1/6 más 1/6, es fácil la suma. Esto me va a dar 2/6 y por supuesto esto me va a dar 1/3. Que veamos si es lo mismo cuando nosotros nos plantean, nos dice, mire, ¿qué probabilidad hay de que le salga 2 o 5? Entonces, esta probabilidad que salga 2 o el 5, ojo, el 2 o el 5. Yo espero de mi dado el 2 y espero de mi dado el 5. Me puede salir el 2 o me puede salir el 5. Entonces, ¿cuántas caras voy a esperar? Voy a esperar la cara del 2 y la cara del 5. Entonces, quiere decir que voy a esperar 2 caras de las 6 que tiene el dado. Si yo simplifico, esto sería 1/3. Fácil, ¿verdad? Bien fácil. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si me dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que le salgan pares o número par? Voy a poner acá número par. Yo ya sé que en el dado, porque estamos en el dado, ahorita estamos trabajando con el dado. Entonces, yo sé que en el dado los números pares son el 2, el 4 y el 6. Esos son los números pares. ¿Sí? Son 3 caras. Entonces, la probabilidad de que salga un par son 3 dentro de 6. Y por supuesto, esto es un medio. ¿Okay? Pero también me dicen qué probabilidad hay de que a usted le salga un 5. Como es solo una cara, 1 sobre 6. Y esto lo vamos a colocar aquí, 1 sobre 6. Sumemos ahora estos dos valores.
Entonces sería, escribamos aquí, la probabilidad de que sea par más la probabilidad que salga 5. Entonces sería un medio, vamos a sumar, más un sexto. Y esto va a ser igual. Usemos nuestra calculadora para abreviar pasos. Entonces sería un medio más un sexto. Un medio más un sexto. Y eso nos va a dar 2/3. Entonces, nos dijeron par. Y nos dijeron también, o puede salirle 5. Entonces la probabilidad de que me salga par o me salga 5 es 2/3. Vale. Pero también esto podríamos decir, ¿verdad? Que ahora necesito la probabilidad del 2, 4, 5 y 6. Eso es lo que estoy buscando ahora. De las 4 caras que me están solicitando. Me están solicitando la cara del 2, del 4, del 5 y del 6. Ahí entonces son 4 caras dentro de 6 y resulta que aquí queda 2/3. Sacamos mitad. Entonces se dan cuenta ustedes que los resultados son iguales. Nótese acá, el resultado es igual. Entonces, la ley de la suma establece de que tiene usted una probabilidad, tiene otra probabilidad y las puede sumar. Y de igual manera puede calcular usted la probabilidad de los dos eventos que le están dando. Es decir, esto, ¿verdad? Se unieron para formar solo un problema. Aquí eran separados, ¿verdad? Uno más el otro. Es lo mismo, ¿verdad? En este caso. A eso le llamamos nosotros ley de la suma de las probabilidades. Hagamos otro ejemplito ahí para ir viendo qué es lo que sucede. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplito aquí para que vayan viendo ustedes cómo es la suma de las probabilidades. Hasta el momento ninguno de los elementos que estamos sumando son iguales. Es decir, si ustedes se dieron cuenta acá, 4, 5 y 6 y el 5. Miren, ninguno de estos son iguales. Entonces, vamos viendo algunas características de lo que es la suma. Nos dicen a nosotros, miren, busque la probabilidad o calcule la probabilidad de los que son impares. Por supuesto, seguimos pensando en el dado, ¿verdad? En eso seguimos pensando. ¿Cuáles son los impares en el dado? Los impares son 1, 3 y 5. Y nos dice, mire, la probabilidad de los que sean, digamos, menores a 4. Entonces, ¿cuáles son los números menores a 4? 1, 2 y 3. ¿Estamos? Aquí vamos a notar nosotros que van a haber valores que ya se están repitiendo. Nótese ustedes que los impares aquí, este se está repitiendo y ese se está repitiendo. Calculemos nosotros la probabilidad de los impares. Entonces, la probabilidad de los impares
va a ser. ¿Cuántas caras? Son 3, ¿verdad? 3 de 6. Y eso nos va a dar a nosotros un medio. ¿Verdad? Simplificamos. Calculemos la probabilidad de los menores a 4. Entonces acá menor a 4. ¿Cuántas caras tenemos? Tenemos entonces 3 caras y 6 como denominador, y de ahí tenemos un medio. Miremos si ahora podemos sumar estos dos valores. Sumemos un medio más un medio, ¿no? Entonces, probabilidad de impar, vamos a poner aquí, más, que fue la suma que hicimos acá, ¿verdad? Probabilidad de menor a 4 es igual a un medio más un medio. Y sumando esto sería 1. Bueno. Ahora entonces veamos qué pasa si unimos estos dos. Unámoslos. Ya en la unidad pasada hicimos un repaso de la teoría de conjuntos. Y ustedes tenían que subir su tarea. Pero vamos a hacer acá la explicación. Entonces ahora ya lo sumamos, ¿verdad? Hicimos la suma, ¿eh? Y recuerden que estamos hablando de la ley de suma. Ahora, ¿qué pasa si nosotros calculamos a la hora de unir los conjuntos? Entonces, digamos aquí la probabilidad de impares con menores o menores a 4. Entonces aquí va a ser ya los dos. Pero recuérdense que en teoría de conjuntos, si un elemento se repite, se copia una sola vez. Entonces aquí, miren. Entonces vamos a tomar el 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Ven? Esos son ahora los valores. ¿Cuál va a ser la probabilidad? Probabilidad, pongámosle ahí una probabilidad C. Y entonces eso es igual. Si no, dejémosle ahí impares o menores a 5. Probabilidad de impares o menores a 5, les dije yo, a 4. Entonces aquí tenemos 4 caras dentro de 6, que son las que tiene el dado. Y entonces resulta de que aquí nos queda 2/3. ¿Qué pasó ahí? Esperábamos que nos diera 1, ¿no? Pero resulta que no nos dio 1. Lo que sucede ahí es que se está doblemente calculando el 1, la probabilidad de 1, y doblemente se está calculando la probabilidad de 3. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? ¿Y qué van a hacer ustedes? Para poder nosotros demostrar que esta suma tiene que dar lo mismo que esta, entonces vamos a hacer una resta. A esta expresión le vamos a restar la probabilidad de 1 y le vamos a restar la probabilidad de 3. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una cara? Entonces veamos aquí. La probabilidad de que me salga una cara con 1 es 1 sobre 6. La probabilidad que me salga una cara de 3 es de 3 es 1
sobre 6. Recuerden que estamos hablando de caras, no estamos hablando de las cantidades. Entonces, a esta suma que hicimos le vamos a restar estas dos probabilidades, porque se están repitiendo, ¿verdad? Aquí se están repitiendo. Aquí hicimos la probabilidad de 1 y abajo también. En el proceso se incluyó 2 veces el 1. En el proceso se incluyó 2 veces el 3. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a decir aquí la probabilidad de los impares más la probabilidad de los menores a 4 menos la probabilidad de 1 menos la probabilidad de 3. ¿Ya? La probabilidad de 3. Entonces, la probabilidad de impares es un medio. La probabilidad de menores a 4 también es un medio. La probabilidad de 1 es un sexto, menos un sexto. Y la probabilidad de 3 también es un sexto. ¿Cuánto me da a mí ese resultado? Entonces es fácil, tomando nuestra calculadora, o lo podemos hacer aritméticamente, ¿verdad? Aquí en aras del tiempo vamos a hacerlo con la calculadora. Un medio más el otro medio menos un sexto menos el otro sexto. Y eso nos va a dar 2 tercios. Que es exactamente este valor que hemos tomado acá. Entonces esto es igual a 2 tercios. ¿Okay? ¿Qué podemos concluir nosotros? Que cuando los elementos se repiten, cuando estos elementos se repiten, entonces podemos calcular, digamos, la primera probabilidad, la segunda probabilidad, y de ahí le restamos los elementos que se repiten en su probabilidad, ¿verdad? En ese sentido, entonces tenemos que hacer este proceso para poderlos unir, ¿verdad? Y tener, se dieron cuenta, aquí teníamos estos elementos. A la hora de formar allá el conjunto, solamente colocamos una vez cada uno de los elementos. Entonces nos dio 2 tercios. Esa es la ley de la suma de las probabilidades, ¿no? Es fácil. Hagamos otro para irnos orientando. Voy a borrar. Voy a ir borrando. ¿Sí? Ustedes pueden regresar el video varias veces y rehacer los cálculos, porque de eso se trata. Recuérdense que en clase yo les decía, hagan 5 veces cada uno de los ejercicios para entenderlos. Es una ventaja de la matemática, porque la matemática nos permite repasar y repasar hasta que podamos retener bien el proceso. Hagamos otro. Hagamos 2. Vamos a hacer uno donde no se repiten los elementos y otro donde sí se repiten. Veamos pues. Me dicen, bueno, calcule la probabilidad de 2, 4 y 5. Y calcule la probabilidad de 1 y 3. Estamos siempre pensando en el dado, ¿verdad? Yo voy a calcular la probabilidad de que me salga 2, 4 o 5, cualquiera de los 3 números que tenemos ahí. Entonces, a la hora de tirar yo el dado, yo espero que me salga alguna de esas caras. Entonces, espero 3 caras, ¿verdad? Una a la vez. Entonces, yo espero 3 de 6. Y eso me da un medio.
En la segunda probabilidad yo espero 2 caras. Que en una me salga 3 o que me salga 1. Entonces estoy esperando 2 caras de 6. Y esto es 1/3. ¿Puedo sumar o unir estos dos? Sí lo puedo hacer. ¿No? Se puede hacer. Entonces voy a sumar yo 1/2 más 1/3. 1/2 más 1/3. Y 1/2 más 1/3 usando su calculadora y la función fracción. 1/2 más 1/3 resulta que me da 5/6. Bueno, ahora veamos si es lo mismo que yo una los dos conjuntos. Entonces la probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántas caras espero? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces espero 5 de 6. Y me dio exactamente igual. Pero nótese que en este caso no se repite. Aquí eran diferentes las que estaba esperando y aquí son diferentes. Son diferentes. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasa si me piden a mí una o calcular la probabilidad cuando se repiten? ¿Qué sucede ahí? ¿Se aplicará lo mismo? ¿Dará el mismo resultado? Eso es lo que queremos averiguar ahorita. Entonces me dice, mire, encuentre la probabilidad 1, 2, 3. Pongamos un 4. Y también encuentre la probabilidad de 1, 3 y 5. Bueno, quitemos el 3 porque ya lo vimos en el anterior. Vamos aquí 1 y 4, ¿no? Para que sea diferente. Entonces, en este caso, ya nos dimos cuenta que se va a repetir el 1 y el 4. ¿Verdad? En estos no. Aquí no hay repetición de caras. ¿Verdad? Ahí sí. Entonces aquí te esperamos 4 caras. 4 de 6. ¿Verdad? Y esto es 2/3. Aquí esperamos 2 caras de 6. Y este es igual a 1/3. Bueno, ahora sumemos esos dos valores. 2/3 más 1/3. Esto es igual a 3/3 y esto es igual a 1. Ahora vamos a unirlos. Entonces me van a pedir la probabilidad. 1, lo tomo una vez. 2, 3 y 4 lo tomo una vez. ¿Cuál sería entonces la probabilidad cuando unimos esos dos grupos de valores o caras que tenemos ahí? Entonces sería 1, 2, 3, 4 sextos, que esto es igual a 2/3. Como se podrán dar cuenta, en este caso es diferente, ¿verdad? Es diferente. Aquí no salieron iguales, ¿verdad? 5/6 y 5/6. Porque digamos, las caras que estamos pidiendo de un dado son diferentes. En ambas probabilidades son diferentes. Aquí hay unas caras y aquí hay otras caras. Aquí nos están pidiendo las caras 1, 2, 3 y 4. Y en la segunda probabilidad nos están pidiendo la 1 y la 4.
Entonces las hicimos independientes ahí. Pero a la hora de unirlos resulta de que nos sale un valor diferente. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí, en este caso, se está calculando doblemente la probabilidad. Se está calculando 2 veces la probabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que este resultado sea igual a esta suma, le vamos a restar la probabilidad que salga 1 y la probabilidad que salga 4. Entonces, vamos. Entonces decimos nosotros, bueno, la probabilidad que nos salga la cara donde está el 1 en un dado es 1 sobre 6. Pero este 1 no es este, ¿verdad? Aquí nos están pidiendo de que nos salga el 1. Pero realmente lo que estamos viendo es de que tiene una cara. Una de 6 nos va a salir. Y la probabilidad de que nos salga el 4, vamos a colocarlo así, también es 1. ¿No? Porque es una cara de 6. Entonces, 1 de 6. Entonces, vamos a repetir este proceso. ¿Verdad? Solo que no vamos a repetirlo totalmente. Lo que vamos a hacer es que a esta suma le vamos a restar un sexto y un sexto. Y vamos a operar y de ahí nos tiene que salir el 2 tercios. Entonces vamos a, en aras del espacio, solo vamos a copiar. Entonces decimos nosotros 2 tercios más 1 tercio menos 1 sexto menos 1 sexto. ¿Eso cuánto es? Entonces tenemos con nuestra calculadora 2 tercios. Ahí, 2 tercios más 1 tercio menos 1 sexto menos 1 sexto. Y eso nos va a dar 2 tercios.